Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con otro filósofo mexicano, uno de los filósofos mexicanos más importantes que hay. Ujú. Eh, Su nombre es Samuel Ramos Magaña y igual tal vez lo hayan escuchado el nombre en alguna ocasión. Este es, creo que es igual bastante famoso, aunque sea de nombre, ¿no? Sí. Eh, Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre su vida, como solemos hacer, ¿no? Ujú. Bueno, pues Samuel Ramos nació en Michoacán en 1897. Viene de una familia de médicos y él también entra a estudiar medicina como carrera, aunque ya desde la preparatoria él había tenido pues algún contacto con la filosofía, sobre todo con sus clases de lógica de un profesor suyo llamado José Torres, que era positivista. Ujú. Sin embargo, después de estudiar un año medicina ahí en Michoacán, decide trasladarse a la Ciudad de México a continuar sus estudios, pero ahí por chismes que escucha de sus compañeros y así, eh, conoce a Antonio Caso. O sea, le dicen que Antonio Caso da clases de filosofía en la Escuela Nacional Preparatoria. Y Samuel Ramos dice, ay, pues voy a entrar ahí de oyente, ¿no? Entra y le gusta mucho cómo da clases Antonio Caso y decide estudiar filosofía. ¿Mm? Entonces, pues estudia filosofía a los 21 años y desde los 24 años en adelante se dedica a dar clases, primero en la Escuela Nacional Preparatoria y luego en la Universidad Nacional, ¿no? O sea, ya desde ahí en adelante va a ser maestro durante toda su vida, Ujú. aunque también ahí por sus 30 ocupa diversos puestos en la Secretaría de Educación Pública y aunque ya había publicado algunas cosillas, es hasta los 37 cuando publica su libro más importante, conocido como El perfil del hombre y la cultura en México. Ujú. Es un libro que se publica en el 34 y es la fuente principal de la filosofía de Samuel Ramos. Este libro cuando se publicó causó mucho revuelo, tanto en el ámbito filosófico, en el ámbito intelectual. Samuel Ramos critica mucho y de manera muy fuerte a la intelectualidad mexicana, a tal grado de que lo demandan legalmente. O sea, sufre un proceso legal por, eh, ¿cómo se llama? Por como calumnias, ¿no? O sea, cuando alguien dice calumnias o cosas falsas, ¿no? Entonces muchos intelectuales mexicanos lo demandan por calumnias porque pues él como critica de manera muy ácida y muy fuerte la cultura en México. Aunque es algo muy raro, porque en el libro mismo él dice así como no vayan a tomar esto como una crítica personal, estoy haciendo aquí un análisis psicológico del mexicano, de los problemas de por qué no se ha podido desarrollar la cultura en México y ta. O sea, él lo expresa de manera muy clara, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así el libro no fue muy bien recibido al principio por varios, intelectuales mexicanos, pero posteriormente sí va a ser muy, muy leído. Incluso cuando José Gauss llega a México, José Gauss ya era un filósofo muy importante en España, muy reconocido, y cuando José Gauss llega a México se encuentra con este libro de Samuel Ramos
y dice, órale, esto está muy bueno, se parece un poco a lo que yo estaba haciendo en España y también se parece a lo que estaba haciendo Ortega y Gasset en España. O sea, como intentar desentrañar en qué consiste la esencia de la cultura mexicana. Ortega y Gasset y José Gas lo estaban haciendo, pero como intentando desentrañar en qué consiste la esencia de la cultura española. Entonces, cuando Gas llega a México, como que dice, ahora le están haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo allá en España, y le echa muchas flores a este libro. Eso también hace que Samuel Ramos, como que se sienta mejor con su obra y vuelva a intentar publicar. Porque después de haber publicado este libro dejó de escribir durante 4 o 5 años más o menos, ¿no? Porque sí, pues como que quedó un poco temeroso y herido por por cómo había recibido, bueno, por cómo había sido recibido su libro, ¿no? Pero bueno, durante los siguientes años, entre los 47 y 55, es profesor y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, Cabe decir que aquí la Facultad de Filosofía y Letras todavía no estaba en CEU, sino que estaba en el centro histórico. Es hasta los años 50 cuando cuando se construye CEU y se unifican todas las facultades, ¿no? A los 57 años se vuelve coordinador de humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y finalmente muere a los 62 años, ¿no? Muy O sea, joven. no muy grande, pero tampoco, bueno, no muy joven, pero tampoco muy grande, ¿no? O sea, Ujú, ujú. eh, pero bueno, entonces ahí está la vida de Samuel Ramos. Fue una vida relativamente tranquila, salvo por ese suceso que le ocurrió a la mitad de su vida de cuando publicó su libro. En general, el resto de su vida, pues, eh, transcurrió dentro de la cátedra universitaria, dentro de la enseñanza universitaria. ¿Mm? Y bueno, ahora vamos a ver, a pasar a, a su filosofía. Ujú. Si bien la filosofía de Samuel Ramos es una filosofía en- eh, sobre todo centrada en lo mexicano, tiene algunas reflexiones sobre antropología filosófica. La antropología filosófica es la rama de la filosofía que estudia qué es el hombre, o sea, que se pregunta qué es el hombre. No sé si se acuerden que Antonio Caso primero hacía unas reflexiones sobre la existencia y sobre la esencia, sobre la voluntad y todas esas cosas, y después Ujú, las aplicaba al ujú, mexicano, ¿no? ujú. Bueno, pues Samuel Ramos sigue un poco este esquema intelectual. Ujú. Bueno, considerando que pues es alumno de Antonio Caso también. Pues bien, entonces eh, Samuel Ramos, bueno, él parte haciendo un estudio de qué es el ser humano, ¿m? Y empieza a darnos como algunas características esenciales. ¿M? Lo primero que nos dice es que el ser humano es un ser que está en el mundo y que tiene una doble esencia. O sea, tiene una esencia natural, que es la de pues, la que no sé, somos seres biológicos, ¿no? De una especie que es la de los Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero también somos seres sociales. ¿No? O sea, nuestra naturaleza no se agota solo en ser animales. ¿No? Ujú. En segundo lugar, nos dice que el ser humano es un ser temporal e histórico. Ujú. ¿A ustedes se les ocurre que bueno, hay otros seres vivos que no son temporales? ¿Se les ocurre cuáles podrían ser? Que no son temporales. Ajá. El reino mineral, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese sí, pero hay seres vivos que no son temporales también. No se me ocurre.
Los animales todos son temporales. Sí, claro, o sea, todos tienen percepción de la temporalidad, pero hay otros seres vivos que no la tienen. Las plantas, Por ejemplo, las plantas. ujú, Ujú. Pero las plantas sí tienen su momento de vida y se mueren, ¿no? Claro, pero no son conscientes, no son conscientes de la temporalidad. O Ah, sea, ok. para una planta no existe el tiempo, en el Ujú, sentido de que no tiene una conciencia interna del tiempo, ¿no? ujú, ujú, Como si la tiene, por ejemplo, un perro. ujú. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, igual hay otros animales, bueno, tal vez las medusas y no sé, quién sabe si los caracoles y algunos insectos tengan o no conciencia de la temporalidad. Pero bueno, el punto es que si hay muchos seres, hay seres que no la tienen, hay seres animales que sí la tienen, pero el único ser animal que es temporal y además es histórico es el ser humano. ¿Mm? O sea, el único ser que es consciente de su propia historia, o sea, de su temporalidad más allá de su existencia actual, es el ujú, ser humano. ¿Va? ujú. Eh, bueno, Samuel Ramos sigue una corriente de pensamiento llamada historicismo, que es la que concibe al ser humano como ser histórico, o sea que la esencia del ser humano es su capacidad de concebirse a sí mismo como ser histórico. ¿Mm? Y en general los pensadores mexicanos como que son, no sé, como que tenemos esa virtud, si se quiere decir así, ujú, de tener conciencia histórica. Ujú. En general los pensadores mexicanos, bueno, y en general los latinoamericanos tienen una conciencia histórica muy marcada, ujú, que es algo que no ocurre con todos los pensadores, por ejemplo, europeos. Ujú. O sea, muchos filósofos europeos piensan, no sé, al ser humano en su esencia universal, ¿no? Y piensan en cuestiones lógicas de carácter universal, pero se les olvida mucho los procesos históricos que han llevado al ser humano a ser como es. Ujú. Casi todos los pensadores europeos de filósofos, este, son así, europeos. A lo mejor excepciones podrían ser Hegel y Marx. Bueno, son los que se me ocurren ahorita, ¿no? Pero todos los demás, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Kant, todos ellos como que no toman muy en cuenta la historia. ¿Mm? Bueno, otra característica importante del ser humano es que es teleológico. Esta palabra en griego es telos y telos significa fin, o sea, pero fin en el sentido de finalidad. ¿Mm? Y bueno, Samuel Ramos nos dice que también los seres humanos se caracterizan por ser capaces de hacer proyectos hacia el futuro, o sea, guiar su comportamiento no solo por instintos, no solo por deseos inmediatos, sino también porque hacen proyectos hacia el futuro. ¿Mm? Y finalmente nos dice Ramos que el ser humano es axiológico. Esto de axios, a ver, esto de axio en griego significa valor, Ujú. o sea que los seres humanos se rigen según valores. ¿Mm? Y bueno, estas son como las cuatro dimensiones que identifica Ramos en el ser humano y pues él las va a intentar aplicar a su análisis del mexicano. Él dice que sí, estos conceptos son muy importantes, pero que la filosofía no solamente se tiene que quedar en este plano abstracto, o sea, que está bien, o sea,
no es que sea un reproche así muy fuerte, pero que la filosofía de su tiempo también tiene que intentar aplicar esos esquemas abstractos a entender la realidad concreta de su tiempo. Ujú. O sea, él va a intentar hacer una filosofía situada históricamente, situada dentro de la historia de México. Ujú. Y pues de ahí viene su proyecto de intentar explicar eh, eh, la esencia del mexicano. Ujú. Ok, hasta aquí ¿hay alguna duda? No, ¿no? está bien. Oye, ¿No? vos, yo nada más quiero preguntar, cuando se Ujú, habla de hombre, casi siempre ponen este esquema, el hombre en ujú. esas en esas dos posiciones. ¿Por qué? O sea, ¿qué significa eso, eh? Ah, es un boceto que hizo Leonardo da Vinci Ajá, sí. para, para ver cómo son las proporciones del ser humano ideal. Ah, O sea, ok. para saber cómo pintar seres humanos. Ajá. Ujú. O sea, esta imagen no proviene realmente de alguna reflexión Ah, ok. teórico-filosófica, sino que Ujú, solamente se usa como ejemplo como para ilustrar al ser humano, ¿no? ujú, Pero es más bien un estudio anatómico artístico de Leonardo da Vinci. ujú. No ¿Mm? tiene que ver ¿Sí? con el movimiento, Gons, porque como que las piernas y los brazos se mueven, ¿no? Así casi. No tiene Ah, que ver. pensé lo mismo, Tiriux, ajá. Sí, o sea, sí, es un poco eso, ¿no? Y es también como ver más o menos, o sea, si un ser humano extiende su mano hasta acá, Ujú, Ujú, entonces, no sé, llega hasta aquí, hasta esta línea, ¿no? Pero ujú, si la extiende hasta acá, entonces forma un cuadrado. Bueno, aquí no se ve, ¿no? Pero este ujú, cuadrado seguiría hasta acá abajo, ¿no? ujú, Y también pues hay como un círculo acá. ujú. 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 O sea, es como un estudio de ver hasta dónde llegan los miembros del ser humano si se mueven en determinadas formas. Ujú, ujú. Bueno, yo no sé si tiene algún significado simbólico o algo así, porque pues igual, lo sé, pero Leonardo da Vinci era un hombre del Renacimiento y a esos cuates también les gustaban mucho los símbolos y esas cosas, ¿no? O sea, no sé si tenga un significado simbólico, yo nomás sé que es un boceto de la anatomía humana que ha sido muy como reinterpretado y que se le han dado así como significaciones, Ujú, pero no sé si Leonardo da Vinci realmente quería presentarlo como algo, no sé, hacía como una idea ahí simbólica, o si nomás era uno de sus bocetos para dibujar seres humanos. Ahí sí no sé. ujú, ujú, Ahí sí, si van a Italia alguna vez, pues pueden investigarle. Bueno, o por internet también. ujú. Pues bueno. eh, sí, respondí más o menos la pregunta. Sí. ¿Mm? Ujú, Total, pues Samuel Ramos hace su descripción de lo que es el ser humano, presenta estas cuatro dimensiones, ujú, ujú, que en realidad no las va a aplicar de manera sistemática, o sea, no se las aprenden de memoria ahorita, no importa, ¿no? El punto aquí es que va a hacer mucho hincapié en que el ser humano pues es social, es histórico, se rige por ciertas finalidades, ¿no? O sea que no nada más es un ser biológico, sino que es mucho más que un ser biológico, porque Samuel Ramos también, en cierto sentido, pues está peleando contra el positivismo. Acuérdense, los positivistas pues eran estos cuates que les gustaba mucho la ciencia y todo y que concebían al ser humano casi como una máquina biológica nada más, ¿no? Como un ser biológico y que lo único importante es la ciencia. Y Samuel Ramos dice que Nel, ¿no? Que el ser humano también es un ser histórico, regido por valores. Ujú.
Bueno, entonces él nos echa esta descripción, pero para hacer su análisis del mexicano, antes de comenzarlo, va a tomar algunas herramientas de un psicólogo austriaco llamado Alfred Adler. Y aquí se me fue la fecha de nacimiento, no sé por qué, pero bueno, se murió en el 37. Eh, bueno, Alfred Adler fue un psicólogo que estuvo dentro del círculo de Freud, participó como uno de los mayores exponentes de la teoría de Freud hasta que se peleó con él porque consideró que la teoría sexual de Freud no explicaba un montón de cosas, ¿no? Y Adler quería como expandir la, la cuestión psicológica, no nomás a lo sexual, sino a lo social en general. Ujú. Y Adler es famoso por dos conceptos, bueno, es famoso por muchas cosas, pero lo que le va a servir a Ramos son dos conceptos, que son el concepto del complejo de inferioridad y el de complejo de superioridad, ujú, que a lo mejor también lo han escuchado. Creo que es también relativamente común escuchar esto de complejo de inferioridad. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un sentimiento de inseguridad, ujú, que surge cuando nos comparamos con otras personas. Ujú. Adler dice que este sentimiento surge de manera natural en la niñez, cuando el niño compara sus propias capacidades con las de sus padres, ¿no? O sea, porque ve que los papás son más fuertes, más inteligentes, saben más cosas, entonces el niño como que se siente pues pequeño, ¿no? En comparación con sus padres. Pero si este sentimiento eh, permanece durante la infancia, la adolescencia y la adultez, pues entonces se genera el complejo de inferioridad, que es el sentirse constantemente inferior a otras personas. O sea, se genera una especie de hábito de compararse con los demás, ¿no? Y de encontrar siempre aquellas cosas en las que uno es inferior. ¿Mm? Esto es el complejo de inferioridad, ¿va? Y el complejo de superioridad es cuando ya tienes ese complejo de inferioridad, o sea, que te sientes inferior a otros, buscas resaltar de manera exagerada ciertas cualidades, ¿no? Como para compensar eso. ¿Mm? Por ejemplo, si a alguien durante su infancia, cuando fue creciendo, le decían todo el tiempo que era muy tonto, ujú, esta persona se va a sentir inferior a las demás personas y entonces va a buscar mecanismos para compensar eso. Por ejemplo, puede convertirse en una persona violenta físicamente, ¿no? O sea, como se siente inferior porque lo han hecho creer que su inteligencia es inferior a los demás, entonces busca compensar mediante la fuerza física esa, esa inferioridad, ¿no? Y se puede convertir en un buleador, por ejemplo. Entonces, bueno, este es el marco psicológico también que toma Ramos para hacer su teoría. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se les ocurre a lo mejor otro ejemplo de esto o algún caso similar que se pueda explicar con estos conceptos? No, está bien explicado, son, ¿Sí? yo creo que... Ujú. Bueno, entonces, pues ahí tenemos las ideas de Adler y como podrán ir, a lo mejor pueden ya ir imaginando, Samuel Ramos va a diagnosticar a los mexicanos con complejo de inferioridad. ¿Mm? Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver en qué consiste esto. ¿Va? Entonces, bueno, ahora sí comenzamos nuestro análisis del ser del mexicano. Ujú. Ujú.
En primer lugar, tomamos otra vez, como hicimos con Antonio Caso, la metáfora de, bueno, la imagen del Quijote. Ujú. A lo mejor se podrán acordar que en el Quijote hay un capítulo muy famoso en donde el Quijote lucha contra molinos de viento, ¿no? O sea, cree que son gigantes, se avienta contra los molinos de viento y los molinos de viento, de hecho, le ganan. O sea, lo tumban del caballo y lo dejan todo golpeado, ¿no? Y bueno, pues esta imagen sirve para ejemplificar como el instinto mexicano, ¿no? Que dice Ramos que los mexicanos suelen aspirar a ciertas empresas que están fuera de su alcance. Ujú. O sea que el mexicano es como el Quijote, ¿no? Que, que quiere pelear contra algo muy grande, ¿no? Que él que cree que es muy grande. Ujú. Por ejemplo, unos gigantes, ¿no? Se enfrenta a ellos, descubre que ni siquiera eran gigantes y lo peor de todo es que termina perdiendo, ¿no? O sea que ni siquiera, que la cuestión es que su empresa o lo que quería emprender ni siquiera era tan difícil y aún así no lo logra. Ujú. Ujú. Entonces, pues, ¿qué va a suceder, no? Cuando nos damos cuenta de que no logramos este nuestro cometido, dice pues, el reconocimiento de este fracaso provoca el susodicho sentimiento de inferioridad. Ujú, Ujú. ujú, ujú, Em, por ejemplo, vamos retomando la idea del positivismo. Los positivistas querían introducir aquí a México la ciencia tal y como se hacía en Europa, ¿no? Hicieron proyectos educativos así bien, bien tremendos, que tuvieron muchas cosas buenas, eso sí, ¿no? Pero pasaron los años y años y años y nada más no alcanzábamos el nivel de educativo y científico que tenía Europa, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ese intentar alcanzar ese nivel educativo fue una empresa que estaba fuera de nuestro alcance en aquel momento, ¿no? Según los recursos que teníamos en aquel momento. Y como no lo logramos, dice Samuel Ramos, pues entonces nos sentimos inferiores, ¿no? Porque nos damos cuenta del fracaso. O sea, no es que estemos ciegos, realmente nos damos cuenta de que fracasamos y entonces pues nos sentimos inferiores a los europeos. Ujú. Ujú. ujú, ujú, Y esto tiene como consecuencia, bueno, en primer lugar, el mimetismo ante la cultura europea, que es lo que les comentaba, de como querer imitar a los europeos en todo lo que hacen, ¿no? El malinchismo nacional, que tiene que ver con la idea de la Malinche. Aquí hay una fotito, ¿no? La ujú, Malinche fue esta mujer que ayudó a Hernán Cortés a traducir en sus campañas diplomáticas y guerreras en la conquista de México, ¿no? Y que se la concibe muchas veces como una traidora de ujú, México, o sea, porque como que se fue con el extranjero en lugar de apoyar a los suyos. Y de ahí viene lo de malinchismo, ¿no? Entendido como este ujú, rechazo de lo propio, de lo nacional, en favor de algo extranjero. ¿No? ujú, Aquí, bueno, cabe decir que interpretaciones históricas más adecuadas, pues nos han mostrado que esta idea de que la Malinche fue traidora, pues no tiene fundamento, ¿no? Es una idea infundada, ¿no? O sea, porque ni siquiera ni siquiera había una especie de unidad nacional cuando Hernán Cortés llegó aquí a América, ¿no? Sino que eran un montón de estados peleándose cada uno por, por territorio. Y pues la Malinche lo único que hizo fue irse con el que le convenía en aquel momento, ¿no? ujú. Pero no estaba como pensando en traicionar a la nación o alguna cosa así, porque ni siquiera existía la idea de nación en aquella época. Pero bueno, la palabra se quedó. O sea, ya utilizamos la palabra malinchismo,
como un sinónimo de rechazo a lo nacional. Ujú. Ujú. Y esta idea también la toma Octavio Paz en su famoso libro El laberinto de la soledad. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Lo leyeron igual? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí, Ajá. muy buen Muy libro. Este, interesante, muy padre. Ajá. ujú. Ujú. Em, pues, bueno, pues les cuento ahí un chisme y es que muchos intelectuales se enojaron con Octavio Paz cuando publicó El laberinto de la soledad porque le copia muchas cosas a Samuel Ramos. Mm. Así, o sea, muchas tesis, muchas ideas, parece que las toma Octavio Paz de Samuel Ramos, ¿cómo se dice? Como que las parafrasea, las pone más bonito, porque Octavio Paz, pues la verdad sí escribe muy bonito, entonces las escribe un poco mejor, o sea, estéticamente mejor, y ya, y las publicó como suyas, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, si quieren saber dónde viene todo lo que dice Octavio Paz, pueden leerse el libro de Samuel Ramos, Mm. que está muy bueno también. Y no está difícil de leer, ¿eh? Bueno, o sea, filosóficamente no es como así como muy, muy denso. Sí, sí se lee fácil. Aunque Octavio Paz, pues, como es escritor, como es poeta y así, pues escribe más bonito, ¿no? Y por eso le hicieron más caso a él que a Samuel Ramos. Ujú. Ujú. Y el último vicio que trae como consecuencia este sentimiento de inferioridad es el machismo. Ujú. En México. Digo, esto no quiere decir que machismo y sentimiento de inferioridad vayan de la mano siempre, porque hay países que son muy machistas y estos análisis pues no les cuadran, ¿no? Pero aquí en el caso de México sí van de la mano estas dos cosas. Ujú. Bueno, de todos modos vamos a profundizar más en estos temas, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, ¿hay alguna duda o algún comentario? No. Pero el machismo, yo lo siento que en lugar de ser complejo de inferioridad, es complejo de superioridad, ¿no? Ese es el machismo. Ujú. Complejo de inferioridad. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para estos filósofos el complejo de superioridad se Ujú. construye sobre un complejo de inferioridad. Ya, O ok. sea, Ujú. que sí, el complejo de superioridad es como este fanfarroneo de, de decir yo soy mejor que tú y así, ¿no? O sea, como Ujú. intentar mostrar todo el tiempo que uno es mejor que otra persona. Ujú. Pero eso, dice el psicólogo Adler, sucede porque en el fondo tú tienes un complejo de inferioridad que quieres ocultar. Ujú. ¿Mm? Ujú. O sea, tienes ciertas inseguridades que quieres Ujú. ocultar y entonces para ocultarlas, pues te haces así el muy chido, ¿no? El superior. Ujú. Ujú. O sea, Ujú, la causa realmente del complejo de superioridad, en el fondo, como quien dice, es el complejo de inferioridad, ¿verdad? Que ujú, lo ujú. tratas de tapar fanfarroneando y eso. Exactamente, Ujú. exactamente. Ujú. Ujú. Digo, no todo acto de fanfarroneo es complejo de superioridad, ¿no? Ujú. Y tampoco si tienes complejo de inferioridad, automáticamente tienes el de superioridad. O sea, puedes tener complejo de inferioridad y quedarte ahí, ¿no? O sea, como deprimido, así sin autoestima, ¿no? Ujú. Bueno, puedes quedarte ahí o puedes como intentar taparlo y entonces cuando lo tapas ya surge el complejo de superioridad. Ujú. ¿Sí? Ujú. ¿Sí me expliqué? Sí. Ujú. ¿Mm? Sí. Va, va que va. Pues bien, entonces Samuel Ramos nos dice que los mexicanos tenemos esto, tenemos complejo de inferioridad, Ujú. y tenemos estos vicios del malinchismo, el machismo y el deseo de andar imitando a los europeos todo el tiempo. Ujú.
Pero hasta este momento parece una afirmación así de gratis, ¿no? O sea, porque simplemente es como, ah, sí, el mexicano se siente inferior, ya, ¿no? Ujú. Pero Samuel Ramos dice, ah, pues no, no, no es tan fácil, ¿no? Sino que vamos a trazar históricamente de dónde surge esto. O sea, históricamente cómo se ha construido este complejo de inferioridad en el mexicano. ¿Mm? Ujú. Y bueno, él hace ahí su historia de la filosofía mexicana, su historia del pensamiento mexicano, y podemos resumir el proceso ¿cómo se llama? Tres etapas, tres momentos. La primera es la época de la colonia. Nos dice que la época de la colonia en México se caracteriza por el dominio estatal y eclesial. Ujú. El dominio estatal, o sea, el Estado lo domina todo. Por un lado, el Estado domina la vida pública, o sea, el Estado te dice dónde trabajar, qué puedes trabajar, cuánto ganas, cuál es tu estatuto social, todo eso, ¿no? Y por otro lado, el dominio de la iglesia que domina tu vida privada. Ujú. ¿No? O sea, porque la iglesia te dice que está bien, que está mal, qué puedes hacer, que no, qué puedes comer, que no, cuándo, con quién te puedes casar, con quién no, etcétera. Ujú. Ujú. Sí, está bien. Sí, Entonces, Ujú. durante la época de la colonia, Estado e Iglesia dominan la vida de los habitantes de México. Ujú. Tanto su vida privada como su vida pública. Esto hace que los habitantes de México se acostumbren a esperar todo o bien del gobierno o bien de Dios. O sea, todo te lo da o el gobierno o Dios. Si es una cuestión pública, te la da el gobierno. Si es una cuestión privada, te la da Dios. ¿No? Ujú. Ujú. Y esto hace que con el paso de los años y de los siglos, ¿no? Poco a poco se adormece la voluntad del mexicano, ¿no? Se acostumbra a obedecer y termina careciendo de iniciativa. yo sí le creo, yo sí pienso. Sí. Ujú. Ujú. Sí, ajá, sí es Y, cierto. es, y esto se dio tanto en los pueblos indígenas que trabajaban para los caciques españoles, como en los mismos caciques mestizos, criollos españoles, perdón. Podemos pensar incluso que, por ejemplo, el hecho de que mandaran a llamar a Maximiliano aquí a América fue una manifestación de este estar acostumbrados a obedecer, Ujú. ¿no? O sea, como decir, no, pues yo no quiero gobernar este país que está en caos, manda a llamar a alguien de fuera para que lo gobierne. Ujú. Ujú. O sea, como ese no querer gobernar para no hacerse responsable, ¿no? Es más fácil obedecer, es más fácil carecer de iniciativa. Ujú. Ujú. Y bueno, Ramos piensa que esta mentalidad se fue construyendo desde la época de la colonia, ¿no? En la que todos los asuntos se manejaban ya sea por el Estado, ya sea por la Iglesia, ¿no? Que al final de cuentas pues estaban estrechamente Sí. unidos. Ujú. 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 ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Yo sí, Sí, yo sí estoy de acuerdo. sí, yo Sí. también. Ujú. Sí. Bueno, incluso en algún lado dice Ramos que, que si no quieren irse a la cuestión histórica así muy profunda, él dice, véanlo en su vida cotidiana todo lo que les voy a decir. O sea, todos los elementos que les estoy diciendo, tú como mexicano, velo en tu entorno inmediato y ya me dices si sí es cierto o no, Ujú. Ujú. ¿no? Pero bueno, como él es filósofo, pues él no se queda con la experiencia anecdótica, sino que intenta profundizar un poco más en las raíces históricas de este complejo de inferioridad.
Es que sí es cierto. Hasta ahorita en estos tiempos, la gente que así se espera que la iglesia o el gobierno les resuelvan todo, ¿no? Sí, Ujú, ujú. Lo estamos Es- viendo, ¿no? Con claro, la venta de los votos. claro, ujú, con las sí, ayudas sociales, ¿no? O sea, Claro. ujú, ya los que les alcanza un poquito ya no trabajan porque pues al cabo ya tienen, ¿no? Entonces, así. ujú, Y también Ujú, bueno, la iglesia que también ejerce mucha presión y mucho también, o sea, ¿no? Pueden hacer lo que sea, pero llegan a la iglesia, los perdona Dios y ya, se acabó, ¿no? O sea, el apoyo de la Ah, iglesia es muy grande para los narcotraficantes, para toda la gente, o sea, como que sí, sí están muy ligados al gobierno y a la iglesia, yo siento que sí. Ujú. ujú, fíjate qué padre esto. Te voy a decir algo. Yo siempre me quedé como en lo superficial y siempre pensaba que el mexicano era así por principalmente por la conquista del español, el mestizaje y todo ese tipo de cosas. Pero de acuerdo a lo que tú dices, Gons, aquí se va como más profundo, se ve ya como aspectos de dominio, pero dominio más como más estructurado con el Estado, con la iglesia, y no tanto por el mestizaje y no tanto por esas cosas, ¿no? ujú. Sí, digo, el mestizaje también tuvo mucho que ver en Ujú, todo esto, ¿no? Es parte de eso. Pero sí, o sea, es el, las mentalidades se crean de manera muy lenta con el paso de los años y de ujú, manera, como, hay como decirlo, paulatina. O sea, no es algo así como que pase de un día para otro, ¿no? ujú, ujú, Sino que se va construyendo. Ujú. ujú, Y este es un punto importante porque Ramos nos va a decir que si se va construyendo esta mentalidad, también se puede deconstruir, desconstruir. ujú, O sea, podemos corregirla. ¿Mm? ujú, O sea, Samuel Ramos no es un pesimista absoluto, ujú, sino que pues él nos está dando un diagnóstico, nos está diciendo cómo se llegó a formar el tipo de mentalidad característica del mexicano. ujú, Y con este desarrollo, entendiendo este desarrollo, pues también podemos empezar a deshacer dicha mentalidad. ujú, Bueno, ese es el objetivo final, ujú, ¿no? ujú. Sí, Gons. Ujú. Está difícil, ¿no? Pero bueno, se vale soñar. Pues bien, entonces, bueno, durante la colonia, pues sí tenemos el dominio estatal y eclesial, y aquí es cuando comienza, perdón, aquí es cuando comienza Ujú, la importación de ideas a México. Ujú. Aquí en México bueno, llegaron de España las ideas de la Edad Media, ujú, ujú, pero nunca hubo la libertad necesaria para el desarrollo de estas ideas. Ujú. O sea, aquí en México hubo bien poquitos casos de pensamiento original. Uno de ellos era, por ejemplo, Sor Juana, ¿no? De la que hablamos a un momento en clase. E incluso Sor Juana, su pensamiento estuvo muy delimitado por por las ideas que le llegaban de España. Ujú. ujú, ujú, Igual, por ejemplo, les llegué a nombrar a Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? O sea, Góngora, bueno, Carlos de Sigüenza y Góngora, que no es el mismo que Góngora y Argote, el escritor español. Este cuate escribe todavía pensando en las ideas medievales españolas. ¿Mm? Entonces, a pesar de que él históricamente ya está al nivel de filósofos como Spinoza, este, Kant todavía no, pero sí Spinoza, Locke, Hume, Descartes.
O sea, todos esos filósofos en Europa ya están ejerciendo su influencia en el pensamiento, pero no le llegan a Carlos de Sigüenza y Góngora. O Ujú, sea, no los discute. O sea, como que él está todavía atrapado en el pensamiento medieval español. ujú, Ujú. Bueno, y Sor Juana también, nada más que Sor Juana tenía una chispa ahí de genialidad ahí extraordinaria que la hizo un poco salirse de esos, como cánones, ¿no? Pero pues es un individuo dentro de muchísimos, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, casi no hubo pensamiento original en la Nueva España durante la época colonial, sino que todo fue importado. Ujú. ujú. De aquí viene otra vez la idea de que los mexicanos como que no generan ideas nuevas, sino que más bien importan la de los europeos. ¿Mm? Ujú, ujú, Ok. Luego eh, pasamos a la época de la independencia. ¿Mm? Ujú, ujú, En la independencia se manifiesta de manera muy clara la aspiración a ser como europeos. Eh, los independentistas como Miguel Hidalgo se inspiran de manera explícita de las ideas de la Revolución Francesa, se inspiran de pensadores como Rousseau, ¿no? ujú, Porque quieren hacer aquí en México algo similar a lo que se hizo en Francia con la Revolución Francesa, ¿no? O sea, aquí en México se aspiraba a ser como los europeos y pues acuérdense que los criollos que hicieron la independencia de México no querían hacer una república como tal, sino querían hacer su propia nación y quedarse ellos con el gobierno. O sea, no querían hacer que los indígenas y los pueblos originarios accedieran al gobierno, sino que ellos querían quedarse con el gobierno que los españoles peninsulares les estaban negando. Ujú. ujú. Vaya, que querían ser una nación europea más. Es lo que querían originalmente. Sí, porque Iturbide pide que lo nombren emperador, Ujú. Ándale, ajá. sí, por ejemplo. ¿sí? Y es el artífice de la independencia. Ajá, sí, sí, sí. Iturbide se ofrece a firmar la independencia siempre y cuando él sea el emperador, el heredero de todo el rollo de este europeo. ¿M? Ujú. 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 Sí, sí, sí. O sea, él quiere ser un europeo más, ¿no? O sea, como que, que Nueva España, bueno, que México, la Nueva España sea un país más entre los Sí, europeos, ¿no? así es. Ujú. Ujú. ¿Mm? Y bueno, de aquí también surge lo de lo que les comentaba del hábito de imitar, ¿no? O sea, como el mexicano no siente que sea capaz de crear sus propias ideas originales, o sea, siente una inferioridad con respecto a los europeos, pues entonces compensa esas carencias, ¿no? Mediante la imitación de los europeos. ¿Mm? Y bueno, es algo que ya les había comentado también, ¿no? O sea que hay una constante importación de ideas, pero con un desarrollo poco original. Fue primero lo de la independencia, lo de las ideas de la Revolución Francesa, la de los ilustrados franceses. Luego de eso fueron las ideas del positivismo, ¿no? Que también son ideas europeas francesas. E incluso él dice, bueno, Samuel Ramos dice que su maestro Antonio Caso y José Vasconcelos también hacen lo mismo. Ujú. Ujú. O sea, que construyen filosofías con base en pensadores europeos. Ujú. Y pues, y razón no le falta. O sea, sí, sí, sí lo hacen, ¿no? Este, y por eso se llegó a pelear con
con Antonio Caso. O sea, a pesar de que Antonio Caso era su maestro, Samuel Ramos se llegó a pelear con él. Pero bueno, así pasa. Y en último lugar, la época actual, o sea, la época que le tocó vivir a Samuel Ramos, que es la época de la revolución y todo esto, eh, se caracteriza porque el mexicano ya trae toda esta carga emocional desde hace siglos, ¿no? Se ha ido construyendo una mentalidad desde hace siglos, ¿no? En la que él se presenta a sí mismo como inferior a otras naciones, ¿no? Pero él mismo pues también está muy fregado. O sea, pues, hay que ser honestos, o sea, no es, el México no es un país de primer mundo. Y entonces lo que hace el mexicano es crearse una especie de venda en los ojos en donde ignora su realidad, constantemente ignora su propia realidad. ¿Mm? Y ignorar en dos sentidos, ¿no? O sea, no sabe de ella, ¿no? O sea, no se pone a estudiar su propia realidad, pero también ignorar en el sentido de hacer como si no existiera, o sea, como de, de voltear la vista, ¿no? Esos dos sentidos tiene la palabra ignorar. Entonces el mexicano ignora su realidad, ¿no? O sea, como que hace como que no existe y entonces y no la estudia. ¿M? Porque como que siente que no es digna de atención. ¿M? Y entonces aquí como que ya se explica de manera un poco más general qué es esto del complejo de inferioridad, ¿no? Por un lado tenemos las capacidades reales de los mexicanos, ¿no? O sea, sus capacidades auténticas, porque esas son pues las que tiene ya cuando nace, y según sus condiciones socioeconómicas y culturales. Y por otro lado están las aspiraciones de ser como la Europa moderna. Entonces el mexicano va a intentar saltar este, este abismo, entre lo que quiere ser y lo que puede. Y como no va a llegar, pues entonces va a sufrir de angustia y depresión. O sea, el que ya propiamente se va a manifestar su complejo de inferioridad. Entonces, ahorita en esta ¿Mm? etapa todavía los Estados Unidos no juegan ningún papel, ¿verdad? En la mentalidad de los mexicanos ni nada, no. Todo Ujú, es dirigirse ujú. hacia Europa, ¿no? O no, Pues ya Yo creo empieza que un empezaba, ¿no? poquito, sí. Ujú. Sí, ya empieza a dirigirse la mentalidad también a los Estados Unidos. ujú, Em, Aquí Samuel Ramos no hace mucho énfasis en eso porque él está hablando mucho en el plano de las ideas, ¿no? En cómo es que los mexicanos reciben ideas como los de la ilustración francesa y el positivismo, y esos provienen de Europa. Para cuando Samuel Ramos está escribiendo esto, todavía no hay importación de ideas en Estados Unidos, bueno, que vengan de Estados Unidos. Curiosamente, sí pasó, o sea, pasó en filosofía. O sea, en los años 50 y 60, la filosofía estadounidense empezó a llegar a México con mucha fuerza. Ujú. la música y todo, ¿no? O sea, Y todo bueno, ya, y la todo lo gringo, música y la cultura estadounidense, sí. la Ujú. comida, la Pero música, todo sí. Ujú. sí, pero Samuel Ramos murió en el 60 y tantos, creo que 63, 64, por ahí, Ya no ¿no? alcanzó a ver tanto esto. Ujú. Ujú. Entonces ya no le tocó analizarlo bueno, sí, ya no pudo verlo y analizarlo, ¿no? Pero el movimiento es muy similar, ¿no? O sea, el proceso es muy similar.
Es el mexicano ve una potencia creadora de ideas, ¿no? Ujú, Y lo que hace es absorber, ¿no? O sea, importar. Como que dice, véngase para acá todo esto que está muy padre, ¿no? ujú, ujú, Y en cierta medida lo asimila, ujú, intenta crear su propia versión de eso que asimiló, pero no ujú, logra hacerlo con el mismo nivel. ujú. ujú. ¿No? Bueno, esto Lo que sucede, pasa bueno, es que ya se está sucedió con el poniendo abajo positivismo del y eso. nivel, ¿no, sí? ¿Cómo? Lo que pasa es que ya se está poniendo de por sí abajo del nivel. Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Ujú, Sí, igual podemos pensar esto como pues, con el rock, ¿no? O sea, cuando llega el rock a México, pues claramente surge el rock en español. Ujú. ujú, Pero como que el rock en español no tiene ese impacto tan fuerte Claro, internacionalmente como lo tuvo el rock en inglés, ujú, ¿no? ujú. claro. Y Y por no otro será, lado, perdón. no, Dime. no sigo, que no será que los mexicanos tenemos ese molde de copiar de todo, o sea, y no será que genéticamente como cultura tenemos eso, o sea, somos genéticamente inseguros y todo, como que ya es muy difícil salir de eso, así de inseguros, copiamos, poco creativos, todo eso, pero ya me refiero genéticamente como cultura, ¿no? También, no como persona, sino como cultura. Porque si te fijas, el patrón se vuelve a repetir. Ya no volteamos a ver tanto Europa, pero ahora volteamos a ver a los americanos y copiamos y es el mismo esquema, ¿no? Que como se hizo con Europa, después se hace con los Estados Unidos o con cualquier potencia que sentimos que está más arriba de nosotros. No sé, es a lo mejor una tontería lo que estoy diciendo. Yo No, no, pienso, no, tienes mucha razón, Tere, porque hay una dependencia básica, ¿no? Entonces, cuando tienes una dependencia básica, pues tienes la necesidad de estar copiando al que crees que sí sabe, al que crees que sí puede, al que crees que, ¿no? Y tú te estás poniendo abajo. Ujú, yo Ujú, creo que el Ujú, mexicano no es creativo, ¿sí? No es el que va a la vanguardia descubriendo ciertas, situaciones, ciertas cosas, ¿sí? Más bien es un imitador y un muy buen imitador que ujú, puede llegar a imitar lo que están haciendo los otros y hasta mejorarlo. ujú, Pero la creatividad para empezarlo a hacer es lo que yo creo que no tiene el mexicano. ujú, ¿Por qué? No lo sé. ujú. Por eso como que genéticamente como cultura lo tenemos eso, ¿no? Sí, algo así, ¿sí? Algo así, porque el mexicano es un, no sé, valga la expresión, es un reparador estupendo, ¿sí? Ujú, El ujú, mexicano se descompone algo y llega con su alambrito y el resortito y el no sé qué y lo arregla, ujú, ¿sí? claro, sí, cierto. Mientras que los alemanes, por ejemplo, si a un coche le falla algo, tiene que tener el tornillo exactamente igual al que fue diseñado para ese coche. ujú, Y el alemán no lo puede reparar ujú, si no tiene el tornillo. ujú, El mexicano sí se ingenia y busca cómo sustituir ese tornillo para que funcione. ujú, O sea, Ujú, el mexicano es un creador estupendo, un reparador, llamaría yo, ¿sí? Estupendo, pero le falta la creatividad, la iniciativa para ser el primero, para llevar la batuta. ujú, Es impresión que me da a mí. ujú. ujú. Sí, Pues sí. sí, sí, Ramos estaría, sí, ujú, totalmente de acuerdo. Y esta mentalidad bueno, se fue forjando desde hace 500 De toda años, la historia. Sí. ¿no? O sea, es muy antigua ujú, y por eso es tan difícil de cambiar, ¿no? ujú. Ujú. Este, o sea, Samuel Ramos no, tampoco cree que haya algo así como
como una especie de esencia mística que sea lo mexicano y que no se pueda cambiar, que ya sea eterno y a la que estemos eternamente condenados, ¿no? Sino que él pues, simplemente dice, o sea, los mexicanos tienen una forma de ver el mundo que se ha construido a través de la historia y que sigue procesos psicológicos. O sea, porque los procesos psicológicos también se desarrollan históricamente, ¿no? No es una cuestión nomás de los individuos así particulares, sino de las sociedades complejas, ¿no? Y pues sí, esa tienen toda la razón con lo que han dicho. Me gusta eso que dijo Coque, ¿no? O sea, que el mexicano no es un inventor, es un reparador, ¿no? O sea, su iniciativa no está en la invención, ¿no? Sino en la adopción de algo y en Y lo mejora, manejar las pequeñas cositas, ¿cómo? ¿Mm? y lo mejora. Ajá, y lo mejora. Sí. Sí, sí, sí. Y pues ahí estamos, estamos en esa situación, ¿no? Pero bueno, nos va a decir Ramos que como no nos gusta Sí, porque tengo que tocar. mostrarnos, no nos gusta mostrarnos vulnerables con esta inferioridad, pues construimos máscaras para intentar sobreponernos a ella. Ujú. Qué bonitas máscaras, Gonzi. Ah, ya las quité. Ahí están. Son, Tan son las máscaras preciosas. mexicanas. A ver, capacidades reales del mexicano A y ver, déjame expresiones borrar. de la Europa Ahí moderna, están. Ahí se ¿no? ven. Ujú. Bueno, Ajá. entonces el mexicano va a crear ciertas máscaras, ¿no? Para Mira, tapar su complejo de inferioridad. Ujú. Y bueno, y ahora vamos a ver cuáles son esas máscaras, ¿no? Ujú. Bueno, Samuel Ramos hace un análisis de varios personajes mexicanos, según bueno, personajes en el sentido de arquetipos mexicanos, ¿no? Como el burgués mexicano, el clase media, el, el indio y cosas así. Pero al final sus reflexiones van dirigidas hacia la caracterización general del mexicano con los siguientes, bueno, con las siguientes características. Bueno, yo aquí les puse una caricatura de Cantinflas y de, no sé quién es ese, el otro, eh, porque Cantinflas ejemplifica muy bien el mexicano. Bueno, el primer Cantinflas, ¿no? Porque luego hace películas como educativas. Ese no es el mexicano en el que está pensando Samuel Ramos, sino en el Cantinflas que era irresponsable y que le gustaba resolver los conflictos huyendo de ellos, pero a la vez, bueno, es algo ahí, curiosillo. Eh, y Samuel Ramos dice que la mentalidad del mexicano, bueno, la máscara con la que el mexicano ha intentado construir su identidad se puede resumir en estas líneas. Es algo así como, no tendremos ciencia y cultura como los europeos y los gringos, ¿m? Pero al menos somos muy hombres. Exactamente. Ujú. Sí, sí, es cierto. Así es como se consigue el mexicano, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno, vamos a ver algunas pero características, lo ¿no? chistoso De es que esto. nada tiene que ver, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo? Que Sí, no, nada no, no, tiene que nada. ver. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esta idea de ser muy hombre Mm. es una forma de tapar el complejo de inferioridad. Claro. O sea, no necesito ni ciencia, ni cultura, ni nada. Yo soy muy macho, soy muy hombre, Exactamente. Exactamente. Pero sigo siendo el rey. pero sigo siendo... Ándale, Ah, Órale, ese ándale. es buenísimo, buenísimo. No tengo trono de Ujú. mi reina, pero sigo siendo el rey. Sí, exacto, Eso mero, eso mero. Ujú. eso mero. Pues bien, en primer lugar, el mexicano promedio es de clase baja y tiene poca educación, en general.
Vive en el presente y desconfía del futuro. Ujú. O sea, como el mexicano sabe de manera tal consciente o inconsciente, ¿no? Que pues que él mismo no tiene la iniciativa para superar su situación, entonces se vuelve alguien que pone su mirada únicamente en el presente. Ujú. Ujú. Y entonces surge esta como esta actitud de pues el futuro es incierto, Dios sabrá, ¿no? Allá Dios sabrá, ¿no? O Ujú. allá si lo quiere Dios, pues sí sucede, si no, no, ¿no? Porque inconscientemente sabe que no tiene iniciativa para mejorar su situación a largo plazo. Ujú. Ujú. También es un patriota vacuo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un patriota vacío, porque no conoce realmente la historia de México. O sea, el mexicano promedio es de, sí, viva México y estoy muy orgulloso de ser mexicano y viva la bandera y no sé qué, pero no hay realmente una narrativa que lo justifique para sentirse orgulloso, porque ni siquiera conoce la narrativa de México, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. celebra el 16 de septiembre, el 15 y el 16 de septiembre, Ujú. sin saber realmente qué pasó esos días, por Ujú. ejemplo, Sí, sí, Ujú. ¿no? Ujú. sí, O claro. sea, es un patriotismo vacío, pues porque no sabe qué está celebrando. O sea, Ujú. no sabe, no tiene una conciencia de cómo se construyó México como nación. Ujú. 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 Entonces simplemente está celebrando la celebración, por decirlo de algún modo. Está celebrando el que se celebre ese día, sin más. Ujú. Ujú. Es que oye, resumido, le gusta la pachanga. Sí, Eso sí, exactamente. ajá. Ajá, Ujú. ujú. Ajá, le gusta la pachanga, pero ojo, pero no va a admitir que celebra por mera pachanga, ¿no? Sino No, que no, se va a sentir patriota. exacto. Ujú. O sea, va a decir, no, es que estamos celebrando México, ¿no? Ujú. Ujú. Y viva México. Y va a comprar sus banderas y sus matracas y se va a pintar la cara tricolor y todas esas cosas. Ujú. ¿No? Ujú. Ujú. Aunque no le, aunque para él no tenga un significado profundo, ¿no? O sea, todos esos símbolos patrios, Ujú. pues tienen su razón de ser, ¿no? Pero el mexicano promedio, pues no, realmente no le interesa cuál es esa razón de ser. Ujú. Ujú. Sí. Dice Ramos también que el mexicano es irritable y busca pleitos. Dice que le gusta pelear por cualquier cosa. Ujú. Ujú. Porque la pelea es una forma de afirmar su propia individualidad, ¿no? Y sobreponerse al complejo de inferioridad. Ujú. Ujú. Sí lo creo. Pero no es como buscapleitos normal. Ahora, bueno, ahorita les profundizo en eso. Es que puse otro punto antes. Déjenme irlos marcando. Dice que también es muy escandaloso, expresivo y vulgar. Y esta es su forma de pelearse también, ¿no? Hacer escándalo, ser muy explosivo en sus manifestaciones, ¿no? Tanto las buenas como las malas, o sea, tanto sus manifestaciones de afecto, ¿no? Ujú. Positivo, Ujú. como sus emociones negativas, es muy expansivo, ¿no? Le gusta ser visto, le gusta manifestarse de manera pública. Ujú. Porque también este manifestarse lo hace sentirse más grande de lo que es. ¿Mm? Es una forma de sentirse superior. Ujú. Pero la manera más, bueno, las maneras más características del mexicano para afirmar su poder tienen que ver con las referencias a la sexualidad masculina. ¿Mm? Ujú. Ay, Claro. Ujú. esto es algo muy, Ujú. muy curioso. Ujú. Ujú. O sea, para el mexicano, por ejemplo, esto, ¿no? La frase tener huevos,
Ujú. Significa Sí. ser valiente, ser capaz, ser atrevido, resolver problemas, ¿no? Ujú. En cambio, el que es cobarde, el que es apocado, el que es deprimido, pues es alguien que tiene pocos huevos. Ujú. 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 Sí. Ujú. O sea, para el mexicano, la referencia a los órganos sexuales masculinos toman una simbología moral, casi de personalidad. O sea, la personalidad se cifra en esos elementos, ¿no? Y aquí Samuel Ramos hace una observación muy interesante porque él dice, no es como otras culturas en donde la sexualidad, los órganos sexuales masculinos, hacen referencia a la fertilidad. O sea, porque en todas las culturas del mundo hay referencia a la sexualidad, ¿no? Pero en muchas culturas la sexualidad es sinónimo de fertilidad. Y Ujú. dice, y aquí en México no. Aquí en México la sexualidad hace referencia al poder. Ujú. Oye, Gonz, Ujú. porque la sexualidad se les da, o sea, tienen 20 hijos y todo eso, no tienen ese complejo, ¿no? O sea, más bien lo enfocan en otro sentido, ¿no? Y así, como dices, ¿no? Ajá, sí, porque es una forma de mostrar poderío. O sea, si el mexicano no tiene nada, ¿no? Ujú. A menos lo que puede, o sea, si no tiene la capacidad de hacer nada, de crear nada, Ajá, dice, al menos puedo tener muchos hijos, sí, exacto. ¿no? Sí, claro, muchas mujeres. Puedo tener Ajá, muchas muchas. mujeres. Ujú. Ujú. Así es, o sea, es una forma de compensar la inferioridad que siente ante otras personas, ante otras culturas, ¿no? O sea, como no tiene inventiva, bueno, como no tiene capacidad de inventar original, propia, como no tiene capacidad de crear una cultura original, de, de trabajar como otros países, pues entonces intenta compensar esa falta con otra cosa. Y esa otra cosa que ha encontrado es la sexualidad masculina, ¿no? La afirmación de la sexualidad masculina. Ujú. Ujú. ¿Mm? Por eso también, cuando el mexicano se pelea con otro mexicano, ¿no? La mayoría de las veces los insultos van por dos frentes. O uno, se alude a la feminidad de la otra persona, ¿no? Ujú. Porque para el mexicano la feminidad es sinónimo de debilidad, ¿no? Entonces, si el otro es afeminado, el otro es débil, ¿no? Ujú. Ujú. Y aquí vienen pues todos los insultos estos, de que hay, peleas como una niña, o lloras como una niña, Ujú. o insultos referidos a la homosexualidad, por ejemplo, maricón, ¿no? Ujú. Ujú. Esa es una. Y la otra es que el mexicano también dirige mucho sus insultos a la deshonra materna, a la deshonra de la madre. Ujú. Ujú. O sea, los insultos más fuertes en México no son, curiosamente, ¿no? No son contra uno mismo, sino contra tu mamá, Ajá. Sí. Es cierto. ¿no? O sea, si quieres insultar a alguien así de manera profunda, ¿no? Así que le duela, no lo insultas a él, ¿no? A la persona, sino que insultas a su madre. Ajá. ¿M? Ajá. Y no la insultas de cualquier modo, sino que la insultas deshonrando su sexualidad. Ujú. Sí, es Ujú. cierto, claro. Ujú. Y otra vez, porque pues para el mexicano la sexualidad es sinónimo de dominio, ¿no? Entonces, si, si yo tengo dominio sobre tu madre, entonces yo indirectamente tengo dominio sobre ti, Ujú. Ujú. Claro. ¿no? Es una forma de afirmarme a mí como superior a ti, Ujú. Ujú. ¿no? Y había Sí, por eso los cosas que mexicanos ya no hacen se tanto. dicen, pero que se decían hace muchos años, como Ujú, estás rajado. ujú, ujú, La acepción era como mujer, digamos. ujú. Ajá. Por ejemplo, sí. No te Ujú. rajaste. Ándale.
Te rajaste, Nora. Ah, sí, Ujú. cierto. Ajá. Ujú. Sí. Sí, que igual es una alusión a la sexualidad femenina, ¿no? Y que es sinónimo de acobardarse, ¿no? Como si la mujer fuera la que se acobarda, ¿no? Porque es la débil, ¿no? Y en cambio el hombre, que es el que tiene huevos, es el que es valiente, Ajá. ¿no? El que es Ujú, arrojado. ujú. Ujú. Buen análisis de Samuel Ramos. Sí, está padre, ¿eh? Sí, pero sabes que tienes razón, Gons. Es mucho, mucho lo del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Pero entonces Ya, fue al revés. Primero lo hizo Samuel Ramos y luego más tarde hace, ¿cómo se llama? Octavio Paz. Ujú, Octavio Paz. Ujú. ¿No? Sí, ujú, Ujú. ujú. sí. Sí, así pasó. Es algo curioso, ¿no? Ahora sí que a Samuel Ramos se le ocurrió la idea y Octavio Paz fue el que la popularizó. Pero como de él, ¿no? Así en el libro pues, él habla mucho de la deshonra de la madre y de todo esto, igualito, ¿no? Muchas Ujú. cosas. Tú dices, a lo Sí, mejor les cambia las palabras o así, como dices, los maquilla, pero es la misma idea, ¿no? ujú, digo, y sí la También, desarrolla poquito, ¿no? Pero ¿mm? claro, él también importó las ideas, Tere. Claro, Nora. Claro. Ujú. Exactamente. Oye, otro mexicano más. Sí, exactamente. Muy mexicano de su parte, de Octavio Paz, Exactamente. ¿no? Mm, mm, Y bueno, ya dieron las 9, pero quiero que me regalen 5 minutitos nada más para terminar la clase de hoy y no dejarla incompleta, ¿va? ujú, ujú. Entonces, bueno, tenemos ahí nuestra psicología del mexicano y pues todo esto lo hace Ramos también para proponer algo de su parte, ¿no? O sea, sí, él dice, sí, estamos muy fregados en muchos ámbitos, pero también comprender la situación en la que estamos, pues nos tiene que ayudar un poquito pues a crear proyectos para superarnos, ¿no? Dice, dice Ramos que hay que enseñar al mexicano a vivir, ¿no? Porque ya sabe aguantar la vida y sabe morir. Ujú. O sea, el Ujú, mexicano es muy bueno sobreviviendo. O sea, el mexicano es muy bueno aguantando la vida, ¿no? O sea, el mexicano aguanta muchísimo, eso sí. Ujú. ujú, Pero, pues ahora hay que enseñarle a ser creativo, ¿no? A eso es a lo que se refiere a enseñarle a vivir, ¿no? A ser propositivo. Ujú. Y pues Ramos tiene un proyecto educativo cuyos puntos básicos son, pues, generar interés en la realidad mexicana, ¿no? O sea, no solamente que la educación esté mirando hacia Europa, sino, pues, educarnos en nuestra propia historia, nuestra propia cultura, nuestra propia realidad, nuestras propias necesidades también. ¿No? ujú. Yo me acuerdo una anécdota que me contó mi papá de un libro que leyó, que él dice que ahí a mediados del siglo pasado, los europeos hicieron una máquina para desgranar maíz, ¿no? Ujú, Automáticamente. Y aquí en México dijeron, pues a todo dar, ¿no? Compraron esas máquinas, las instalaron aquí en México y pues resultó que no funcionaban. Ay, Llamaron a los ingenieros europeos, alemanes, no sé qué, para venir a repararlas. Las repararon supuestamente, pero seguían sin funcionar, ¿no? Hasta que descubrieron que el problema era que el maíz cultivado en las zonas del centro de México era demasiado duro y demasiado grande para esas máquinas europeas. ¿Mm? mira. Ah, ¿Cuál fue la moraleja de ahí? O sea, que no estaban mirando la realidad mexicana. claro. ujú, O sea, los que compraron esas máquinas no estaban mirando la realidad mexicana, ¿no? ujú, Estaban mirando a los europeos y dijeron, ay, mira, hicieron esto, tráetelo para acá, porque nosotros también tenemos maíz. Ujú. ujú, Pero
pues ahí fue un problema de la mentalidad de la mentalidad mexicana que compró esas máquinas, ¿no? Sin haber analizado primero nuestra propia realidad. Y esto Sí, sucede muchísimo. Dime. Ujú. ¿no? Compraron las máquinas, no servían en México, no sé qué, las abandonaron y de repente llegó un mexicano y las adaptó para las condiciones de México y las hizo funcionar. Claro. A lo mejor sí, Ese es mi último paso de la moraleja, a lo mejor sí. porque el Ajá. mexicano sabe de eso. No tiene Ujú. la creatividad para hacer una máquina que desgrada el maíz, pero si ya tiene la máquina ahí, la puede adaptar, la puede arreglar, la puede hacer para que funcione para las condiciones de México. Y lo hace. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Ujú. Ahí, Es muy ahí sí no probable. le quito yo, no le pongo tache al mexicano, al contrario. Sí, Ah, bueno. el mexicano la rescata y la hace funcionar, Ujú. Sí, sí, sí. independientemente de todo lo demás. Claro, sí. Ujú. Es como de, pues aunque fue algo malo, no salió tan mal al final, ¿no? O sea, como que el mexicano, curiosamente el mexicano, este, causa sus propios problemas, ¿no? Por no atender a sus condiciones originales, pero los resuelve, los termina resolviendo, Sí, Ujú. ¿no? Es muy Porque así. está Es, es preparado. muy así. Ujú. Ujú. Así es. Ujú. Esta educación que propone Samuel Ramos, sobre todo enfocada en lo mexicano, pues tiene como objetivo superar el complejo de inferioridad, o sea, hacer ver al mexicano que sí tiene las capacidades intelectuales, creativas y todo eso, ¿no? Para crear cosas y para crear cosas que partan desde su propia realidad, o sea, que no necesita andar importando del extranjero, ¿no? Ujú. Porque Ramos es muy claro en esto. O sea, lo que le falta al mexicano no es la capacidad intelectual o la imaginación o cosas así, ¿no? La traba que tiene el mexicano es de carácter psicológico. O Ujú. sea, es de que él, como está todo el tiempo mirando al extranjero, como se siente inferior y todo esto, entonces no mira sus propios problemas, no mira sus propias circunstancias y cuando lo hace, siente que no tiene la capacidad de resolverlo. Pero Samuel Ramos dice, sí, sí la tienes. O sea, lo que tienes que quitarte es el complejo de inferioridad, es la creencia de que no puedes y pues empezar a hacer las cosas. A lo mejor lo vas a hacer mal al principio, pero pues se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer. Ujú. Y en último lugar, si bien sí podemos reconocer los valores europeos, ¿no? O sea, es válido mirar a otras naciones, ¿no? No solamente hay que adaptarlos, ¿no? Digo, no solamente hay que imitarlos, sino adaptarlos a nuestras circunstancias. Ujú. Lo que dice que de la, Ajá, que es un poco lo que decía Coque, ¿no? O sea que nosotros somos muy buenos para esa inventiva reparadora, para ese adaptar las cosas ajenas, ¿no? En el ejemplo que yo les pongo, lo que diría Ramos es, ok, sí, ves cómo está construida la máquina del alemán y todo, pero en lugar de meterle mano para que funcione aquí y ahí y desajustarla, ¿qué tal si tú creas una máquina desde cero que funcione para tu propio maíz? O sea, es Sí, lo Ujú. que diría Ramos, ¿no? claro. Ujú. ¿Qué tal que Ujú. haces eso en lugar de andar importando máquinas y en lugar de andarlas ahí modificando y metiéndoles el alambrito y cosas así? Ujú. ¿Qué tal que pues tú inventas tu propia máquina? Ujú, O sea, ya te dieron la idea a los alemanes, ¿no? Ya viste que sí se puede, pues Ujú. ahora, ahora es la tuya. Ujú. Otra vez, no es fácil, pues, pero el ujú, eso problema es sería que lo no, ideal. el problema es que nuestros líderes no nos dejan hacer eso. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Es tercera, cuarta vez
que oigo la noticia, no la misma, bueno, la misma noticia, pero no el mismo caso, ¿sí? De mexicanos que fueron al Japón y ganaron el premio al mejor robot construido, ¿sí? Ujú, Y y no fue una vez, han sido como 3 o 4 veces que ganan el premio al mejor robot. O sea, ujú. tienen o tenemos la capacidad de construir algo, ¿sí? El problema es que esos chavacos regresan a México y nadie los apoya. Nadie los pela, exacto. Así Ujú. es. Y se Es cierto. acabó. ¿Sí? Y Ajá. entonces, como necesitas tú trabajar para poderte mantener y poder, poder vivir, métete a una fábrica donde te van a decir qué trabajo hagas y cómo lo haces. Y le mataron la creatividad. Claro. Ujú, Ujú, ujú. Sí, eso Sí, yo lo cierto. veo. Ujú, ¿Mandé? ujú, ujú, El gobierno no te da los medios El gobierno, ni la iniciativa privada, ni los que están arriba. ujú, Sí, yo le llamaría más a los que están arriba, los que tendrían la posibilidad de hacerlo. ujú. ujú, ujú, Económicamente, tecnológicamente, no les interesa. ujú, Una vez platicaba yo con mis hijas, porque ellas dicen que los gringos tienen todo. ¿Sí? Dice, llegas a una tienda gringa y te encuentras todo para todo, ¿sí? Y te encuentras todos los modelos de todo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué en México no hacemos eso? ¿Por qué no nos dedicamos a adaptar las cosas para todas las demás, situaciones, ¿sí? Y ujú, entonces decía yo que porque aquí en México el dinero, así entre comillas, se gana muy fácil. El que tiene dinero no tiene que esforzarse por hacer una novedad. Simplemente tiene que ponerse de acuerdo con su cuate para que lo financie y le dé las posibilidades de fabricarlo, ¿sí? Y entonces hace eso, consigue fabricarlo y se vuelve rico, ¿sí? Sin necesidad de tener que andar buscando cómo hacerlo, co- cómo hacer un mejor producto, ujú, ¿sí? No tiene necesidad de buscarlo, ¿sí? Tiene necesidad de conseguirse un mecenas, ¿sí? ujú, Que le ayude para ganar dinero sin meterse en complicaciones, ¿sí? El introducir una nueva máquina, una nueva idea al mercado es tremendamente complicado, ¿sí? Pero tremendamente complicado, se los dije porque yo tengo la experiencia esa, ¿sí? Y no puedes, necesitas alguien que esté soportándote atrás, que te esté empujando para poder lograr, ¿sí? Nosotros alguna vez pensamos en que podíamos construir unas rampas para subir un coche, para subir un coche y meter otro abajo en el Sí. estacionamiento. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Yo me acuerdo de eso, muy bien, Coque. sí, Sí, ajá. Ujú, no pudimos introducirlo al mercado. Necesitábamos todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo para poderse ir tocando de puerta en puerta para poderlas vender, ¿sí? Y ujú, no teníamos ni el tiempo ni el dinero para hacer eso, ¿sí? Ahorita te encuentras esas rampas por todos los estacionamientos de México, ujú. ¿sí? Nosotros no pudimos hacerlo. Nunca ¿Y a tuvimos qué ese se apoyo. debe, a qué crees que se debe eso? Mandé. ¿A qué crees que se debió eso? ¿A qué creo que se deba eso? A que no tuvo Ujú, las relaciones adecuadas, ujú, Sí, relaciones sobre todo. sí, pero hay otra cosa, creo, para mí más importante, que es, si yo ya sé que tengo una fábrica de maíz, una fábrica de harina para hacer tortillas, ¿sí? ¿Para qué te metes a tratar de meter una rampa, ¿sí? Que puede ayudar a solucionar problemas, ¿sí? Mejor me meto a mi negocio donde yo estoy y me dedico a exportar a todo el mundo maseca, harina, ¿sí?
y gano mucho dinero y me voy para arriba, ¿sí? Y no tuve que hacer ninguna maravilla, ni no tuve que hacer ningún invento, no tuve que hacer ninguna cosa de esas. Ujú, O sea, viene todo junto, ¿sí? No es tan fácil. Ujú. ujú, ¿Sí? Ujú. Bueno, Sí, sí, ujú. habría que profundizar mucho más en esto. sí, claro, Y lo malo es que ya claro, se nos claro. fue este señor, ¿eh? Lo malo sí que ya se fue Samuel Ramos. Ya se Sí, nos sí, fue. sí. No, pero a lo mejor sí, de repente empieza a salir una generación nueva de jóvenes, este, una generación nueva que no tenga huevos. Es que Valen me comentaba, es un rollo. Valen me comentaba hace poquito que no sé de dónde leyó, de dónde le dijeron que la nueva generación, los millennials y los de atrás, ¿sí? Es una generación asexual. O sea, no es el sexo lo más importante para ellos, ¿sí? Es una generación asexual. No sé, eso va a cambiar muchas cosas. Ya, Ujú. ya no vas a poder decir tengo muchos huevos porque, porque ya no es importante. Digo, no Sí, sé. que fíjate que lo que yo he notado es que, por ejemplo, también con lo de los movimientos feministas y LGBT y esas cosas, se ha reducido mucho el uso del término maricón. O sea, Sí, cuando yo era joven, Ujú, era súper común como insulto. así es. ujú. Y Y había otro ahorita ya no. término que es, y había No, otro término que es mucho más severo, que no lo puedo decir, porque es una palabrota. Sí, pero sí, sí es cierto. pero ya hay menos, hay mucho menos agresión hacia, ¿no? Exacto, Ujú, es que La maricón es homosexualidad Ya es más agresión. Ujú. aceptado, sí, es ujú. aceptado. Sí, ya es Sí, más ahora hay aceptado. mucho respeto de los jóvenes, Por hasta eso, los jóvenes se enojan si tú dices algo mal de pero no alguien. solo Ah, respeto, lo sí, aceptan sí, lo y es Claro, aceptan. aceptado, Sí, ¿sí? mis ujú, nietos que tienen 20 años o algo así, ellos perfecto asumen eso, ¿sí? O sea, no, Así es, ninguno habla despectivo de los gays o de la ujú. homosexualidad, nadie, ninguno. así Al es, revés, es así como es. cierto. para ellos lo ven normal, Ajá, ¿no? sí, ujú, Tenemos mucho menos insultos, mucho menos, ¿cómo se llama? Y más Se van aceptando las aceptación, cosas. Ujú, sí, y Ujú, más aceptación. Y yo conozco más de un caso ujú. de homosexualidad, ¿sí? ujú. Aceptada totalmente. Sí, sí. ujú, Mis sí, nietos tienen amigos, todo, y normal, ellos, para ellos es como algo normal, ¿no? No, no, pues no, no Así les es, gustan las mujeres, les sí, gustan los hombres, se acabó. O sea, no, no hay ninguna cosa de señalamiento, así me refiero. y desde chiquillos, desde Nada. chiquitos se convive todo eso perfecto. pero los Ujú, chiquitos son los que más fácil lo aceptan, sí, Ujú. claro, ajá, Ujú, sí, ¿sí? A nosotros a lo mejor todavía nos hace ruido, pero ujú, los chamacos lo aceptan no, ya para perfectamente, nada, ajá, ¿sí? ujú, Lo aceptan perfectamente. ujú. ujú. Entonces ya no vas a tener que decir tengo muchos huevos porque ya no es lo importante. Exacto. A lo mejor ahora van a poder decir soy constructor de robots. Y entonces, oh, no sé, Sí, estoy sí. bromeando. Sí, Ujú. Sí, pues sí, ya veremos. O sea, bueno, para Samuel Ramos, o sea, por ejemplo, eso sería un avance, ¿no? En la mentalidad del mexicano, pues que ya no se centra en evadir su complejo de inferioridad mediante la afirmación de la sexualidad y la humillación de la sexualidad ajena, ¿no? sí, Ujú, O sea, así Samuel es. Ramos diría ahí pues, que bueno, o sea, y de hecho, pues sí, eso nos muestra un poco que los mexicanos, pues no somos un caso perdido del todo. O sea, podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar. Nos falta ¿Quién sabe? mucho y nos faltan ujú. Sí, puntos sí. muy específicos que no veo yo mucha gente dispuesta a soportarlos. Pero yo creo que con un poquito que las autoridades se dedicaran Ujú. a atinarle en lugar de comprarlos, yo creo que sí podrían hacer algo. Sí, Ujú. sí, sí, sí.
Pues es que les conviene también que nosotros permanezcamos en ese estado de complejo de inferioridad, ¿no? O sea, que nos sintamos También, menos de lo que somos capaces. y en mi cultura, y no me interesa por eso promover la educación y en Ujú, toda una serie de cosas, porque hay intereses, por otro lado, mucho más importantes para algunos. ujú. Ujú, Se llama Así es. poder. ¿Eh? Sí, sí, sí. ujú. Y bueno, Bueno, pues ya, esto era todo de mi parte. Si quieren, les planteo una cuestión final para que se vayan a pensarlo. Y es la cuestión del intelectual mexicano, que es que Samuel Ramos está haciendo un diagnóstico de todo esto, pero en cierto sentido, pues el mismo Samuel Ramos, al colocarse en el plano de diagnosticador, pues estaría en cierta manera queriendo mostrar su superioridad sobre el mexicano promedio, como diciendo, mira, yo sí soy consciente de esto Ujú, ujú, y por lo tanto soy superior. ujú, ujú, Y eso es sí, lo que él quiere que los intelectuales, o sea, él como que quiere que todos los mexicanos, los intelectuales mexicanos, adopten su proyecto de nación, ¿no? Sin ujú, darse cuenta que también la intelectualidad es una forma es una máscara para el sentimiento de inferioridad, ¿no? sí, El decir tú estás mal y yo estoy bien porque yo soy muy estudioso, entonces yo soy superior, ujú, también es una forma en la que se manifiesta el complejo de superioridad, que es una máscara que oculta el sentimiento de inferioridad de las personas, ¿no? ujú. sí. Oye, Gonzi, pero es como una forma más elaborada y más inteligente, ¿no? Claro que sí, claro que sí, ¿no? O sea, lo Ujú, único que quería mostrarles aquí es que tampoco el pensador mismo que hace la teoría es inmune a, ujú, Así es. a este sentimiento de inferioridad, ¿no? Sí, Y que también hay que estar conscientes de eso. O sea ujú, que no por ser intelectuales, pues es como, ah, sí, yo ya no sufro de eso, ¿no? Yo ya no, yo ya estoy fuera de esas cosas, sino que pues somos seres humanos todos y nos necesitamos todos, ¿no? ujú. Pero yo sí pienso, Ujú. por ejemplo, que un remedio a muchas cosas, a muchos problemas mexicanos, sí es la educación. Ah, sí, 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 Sí. sí, sí, definitivamente. eso no se niega para nada, ¿no? Ujú. Sí. Yo digo que Sí, o sea, a muchos sí. políticos no les interesa la educación Claro, porque se les complica la vida. Al estamos revés, uniéndonos entre mejor. menos educado eres, para ellos es mejor. Así es Claro. más fácil manipular. Ujú. Claro. Ujú, Ujú. Así Pero de es. que la educación Bueno, es vital y es necesaria, es un hecho total. Claro. ujú, así es. Es nuestro, bueno, parece que es una de nuestras mejores apuestas, ¿no? Sí, la verdad, sí. ujú, ¿Sí? Ujú. Pues Y sí, yo diría que es el primer paso que tendrías que dar. sí, ujú, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. Oye, ujú. Gon, ¿y te vas a Ujú. recibir te vas a recibir del doctorado ahora con tu tesis? ¿Con eso terminas el doctorado? No, a mí todavía me falta un año. Lo que Ajá, tengo que preparar es el examen de candidatura, ajá, que es una especie de preexamen al ajá. examen final. Ya. Ok, Ujú, ok. Y ese es el que Ujú. vas a presentar ahora, ¿no, Gon? Es lo que tengo que presentar así Ujú, en Tu unos ujú, examen de meses, en 2 meses. precandidatura significa que tu tema es válido. Ajá, Sí, es como presentar toda la estructura de la tesis, ya un borrador, y decir, mira, así va mi investigación, ¿no? ujú, Esta es como que esta forma va a tener al final, ¿no? Entonces ya presento ese examen de precandidatura, me dicen, ah, ok, está bien, y ahora tienes un año para pulirla. Y ujú. ya que la ujú, hayas pulido, ahora sí, haces el examen final y ya. ujú, Te, ujú. Y ya. Avanza te da bien, uno.
ya eres doctor en filosofía. y ya acabo, Ya exactamente. te dan tus Ajá, papelitos. Ajá. ujú, exactamente. Entonces, ya tendríamos un teacher doctor en filosofía. ¡Guau! Así es. Así es. Como quien dice, dentro de un año nos vuelven a volar 2 veces de mayo y junio porque se Exacto, va a recibir de doctor. Sí, exactamente. seguramente. Sí, Muy ajá, Vamos a estar muy contentos Sí, Ah, claro que seguramente, sí. sí. de que ya te gradúes. Qué padrísimo, qué Gonzi. bueno, Gon, Ujú. sí. Sí, sí, No tenemos muchísimas doctores en la gracias. familia. y Qué buen nosotros, esfuerzo, caray. ¿Mande? muy orgullosos de tener un doctor Sí, en filosofía sí, dándonos Ah, clases qué a bueno. nosotros. los esfuerzos son aplaudibles, caray. Sí, 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 sí. Sí, muchas gracias. Y ojalá todo salga bien. Mucha suerte, Gons. Ujú. Nos Sí. informas cómo va, si puedes, o algún día ya pasé mi examen, así para que sepamos. ¿Ok? Claro. Claro, sí, sí, sí. No, pues ya cuando vengamos a clase otra vez, Ajá, bueno. nos Las dirá cómo le fue en el nuevas examen empezarían de ¿qué? hasta agosto, ¿verdad? Entonces, en Ujú. agosto empezamos, En reempezamos. agosto. Ok. La primera Ey, semana de agosto, ¿les parece? El primer martes de agosto. Sí, Perfecto. ujú. Déjame ver. perfecto. Ajá. Sí, tentativamente el primer martes de agosto, digo, también, pues les escribiré ahí, a finales de julio, ¿no? Julio. Ajá. Sí. Bueno, o los primeros días de agosto igual les mando mensajito. El Ujú. primer martes de agosto es el 4 de agosto. Sí, martes 4 de agosto. ¿Ok? Ok, ¿Mm? perfecto. De Ajá. principio, Ujú. estamos listos para ese día, ¿no? Ujú. Sí. Ándale, pues. Sí, 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 sí. Nada Bueno, más, por Ándale, favor, Gon, nos que avances un recuerdas. montón, ¿eh? Sí, ¿Qué? yo les recuerdo o sea, el primero, segundo de agosto les escribo como esta semana retomamos. ¿Todos pueden? Y ya Empezamos. que me digan sí, sí Perfecto. o no. ok. Ajá. Bueno, Muchas para, gracias, Gonzi. Ándale. gracias por todo, amigos, y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí nos estaremos viendo. Claro. Ándale, claro que De sí. Sí. Gracias, acuerdo. Gonzi. Suerte, Gon. Bueno, Bye a todos. Adiós, Paquito, Muchas bye, Bye. gracias. Norita, bye, Adiós, Tisha. adiós. Que les Adiós. vaya bien a todos. Estamos en bye contacto. bye. Bye. ¿Cómo, hermoso?